Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Buen día, hermanos en Cristo, radioyentes y todos los que nos escuchan en esta hora. Este es su programa Familias de Pacto y mi nombre es Israel Mendoza y me acompaña Anita de Mendoza. Y queremos compartir con ustedes el gozo que el Señor nos da en cualquier momento, donde quiera que estemos, en cualquier circunstancia. Y creo que el Señor nos dejó en su palabra el gozo que nosotros debemos de tener en medio de cualquier circunstancia. Sin embargo, a veces se interpreta gozo como alegría, pero es un término distinto. El gozo que el Señor da es un gozo en el cual nosotros podemos salir adelante y en nuestras vidas con la ayuda del Señor, y Él nos da la fortaleza que necesitamos y la esperanza en Cristo Jesús. Eso queremos hablarles el día de hoy. No se despeguen del programa y pues queremos empezar compartiendo con ustedes Filipenses. Y la palabra del Señor dice así en Filipenses. Bueno, antes de leer, quisiéramos compartir un preámbulo de la carta a los Filipenses. Los Filipenses eran, había una iglesia ahí en la que Pablo llegó a predicar, el apóstol Pablo. Y pues Pablo le escribió a los Filipenses desde la prisión. Y estando en la prisión, él les escribió esta epístola. Es una carta que habla del gozo. ¿Y cómo es posible, dice uno, que una persona en la cárcel hable del gozo y aliente a otros estando en la cárcel? Las cárceles en ese entonces eran como calabozos y eran de piedra, tierra, húmedo. Pues las circunstancias no eran tan favorables como alguien podría decir, ¿verdad? Sino que eran condiciones precarias. Y aparte de eso, estaba encadenado. Acostumbraban en ese entonces, por la cultura, a los presos ponerles grilletes, y estaban encadenados. Aparte de estar en una cárcel, encerrados, estaban encadenados. Entonces la circunstancia no era como para alguien decir qué alegría que yo estoy en prisión. Sin embargo, Pablo le habla a los filipenses sobre el gozo. Entonces vamos a leer Filipenses capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 12 y vamos a leer. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Sigo? Sí, hasta el 26. Bueno, dice. Seguimos con el versículo 19.
porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hay algo interesante aquí que podemos ver. Hay muchas cosas que se pueden hablar del primer capítulo de los Filipenses. Sin embargo, una de las cosas que enfatiza Pablo a los Filipenses es a Cristo. En los primeros 30 versículos del primer capítulo, Pablo expresa el nombre de Cristo 17 veces. O sea que en más del 50% de los versículos habla de Cristo. Si lo leemos detenidamente, habla de Jesucristo. En Cristo se han hecho notorias, dice, en toda la guardia y a todos los demás. Después dice en otro verso, algunos a la verdad predican a Cristo. En otro dice, aquellos proclaman a Cristo. Y podemos ver en otros que dice, porque Dios me es testigo en cuanto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y todo su mensaje se basa en Cristo. Qué precioso, porque uno podría leer esto, pero si uno se da cuenta de lo profundo que es esto, uno ve de que Pablo enfatizaba la importancia de Cristo en nuestros corazones y Cristo haciendo su obra en nosotros. Y dice, por ejemplo, el verso 6, estando convencido precisamente de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces nos da la esperanza de Cristo en nuestras vidas. Entonces viene Pablo y está en la cárcel. Y estando en la cárcel, Pablo pues empieza a mencionarles acerca del gozo. El gozo del Señor y les habla de que el gozo, debemos de tener gozo en nuestros corazones. Hay una de las razones por las cuales Pablo les habla del gozo. Y es que, ¿qué pasa cuando uno no tiene gozo? Alguien puede decir, bueno, yo estoy triste, pero ¿qué es lo que nos quita el gozo realmente? Una persona que no tiene gozo, ¿por qué es? ¿Cuál es una de las causas por las cuales una persona no tiene gozo? Uno puede ser alguna amargura que hay en el corazón de alguna persona, algún resentimiento o alguna experiencia que le haya causado no tener gozo o no tener satisfacción de algo. Pero todo aterriza a que es un tipo de amargura. Entonces hay una puerta que puede ser tropiezo para tener gozo, y es la amargura. La amargura es algo que puede traer, puede afectar el corazón y puede traer
maldición a la vida de una persona. Por ejemplo, vemos el caso de Esaú y Jacob, cuando se enemistaron a causa de la primogenitura que Jacob le arrebató a Esaú. Y las circunstancias, pues, algunos pueden deducir y decir, no, lo que pasa es que Esaú vendió su primogenitura y Jacob se aprovechó de eso. Pero Jacob significaba engañador, usurpador. Entonces, digamos, quizás Jacob estaba destinado a tener la primogenitura. Sin embargo, en la manera en que sucedió, eso afectó la relación con su hermano de carne, Esaú, su hermano de sangre. Y eso trajo amargura a Esaú a tal punto que quiso matarlo. Entonces, el que un hermano de sangre quiera matar a otro hermano es porque hay algo en el corazón que le generó amargura o le quitó satisfacción y le quitó el gozo. Sí, pero dice la palabra que Esaú hasta lloró, dice, por no haber obtenido la bendición de su papá, por ser primogénito, ¿verdad? Él le correspondía, pero por haber menospreciado lo que el Señor daba, ¿verdad? Siendo un primogénito, por haber sido desobediente. Esaú hasta lloró, dice la palabra, ¿verdad? Por no recibir esa bendición. ¿Y cómo es que viene la amargura a nuestra vida? ¿O por qué sucede esto? Y es porque a veces nosotros desobedecemos la palabra del Señor y no caminamos de acuerdo a su voluntad. Y hay una persona que habla la Biblia acerca de la amargura que había en esa persona, y es el caso de Noemí. Si ustedes recuerdan, en el libro de Ruth relata la historia de Noemí, de su familia y de su nuera Ruth, y habla de que Noemí, bueno, si uno investiga su nombre, significa placentera o alegre. Y Noemí vivía dice la palabra que vivían en Belén, y Belén significa casa del pan. O sea que ella y su familia vivían en una tierra que el Señor había prometido, una tierra de promesa, en donde había alimento, porque así dijo el Señor, ¿verdad? Que iba a haber abundancia de alimento. Pero hubo un tiempo de que hubo escasez de ese alimento. ¿Y qué fue lo que hizo Noemí y su familia? Decidieron irse de ese lugar y debido a esa escasez, ¿verdad? Y se fueron a vivir a Moab, a un lugar donde el Señor no les había dicho que habitaran ahí, ¿verdad? Desobedecieron, faltaron a la palabra que el Señor les había dado, porque el Señor les dijo que se quedaran ahí en Canaán, que ese era el lugar, esa era la tierra prometida. Sin embargo, ellos se fueron. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué aconteció en la vida de Noemí? Aparte de que se fueron a un lugar que no era el que el Señor había dicho, falleció su esposo, fallecieron sus hijos, y debido a todo eso ella se llenó de amargura, porque llegó el tiempo, ¿verdad? Que el Señor visitó, dice, ahí en Belén, y hubo después otra vez provisión. Y cuando ella oyó eso de que ya había provisión en ese lugar, cuando ella regresó, dice que le dijo a la gente: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto Jehová. Dice en el libro de Ruth, en el capítulo 1, dice también Noemí: me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado de
de caminar en obediencia en el Señor, porque muchas veces nosotros abrimos esa puerta de amargura en nuestra vida, y eso lo que viene a hacer es un estorbo para que nosotros perdamos el gozo. Y aquí en la carta que leímos de los versículos de Filipenses, Pablo nos enseña, ¿verdad?, que no importa las circunstancias en las que estemos, nosotros debemos de tener gozo, ¿verdad? Porque aparte dice la palabra en Primera de Tesalonicenses que estad siempre gozosos, dice. O sea que nos dice que en todo tiempo ese gozo no lo perdamos, porque eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que nosotros confiemos en Él y que sepamos que no importa el proceso, la prueba, ¿verdad? Porque vienen pruebas así como le vino a Noemí, vienen pruebas a nuestra vida, pero lo importante es que nosotros no nos alejemos del Señor, que nosotros nos quedemos y estemos en el lugar que el Señor nos ha puesto, aunque no entendamos por qué suceden, ¿verdad? ¿Por qué nosotros pasamos por ciertas aflicciones? Aunque no lo entendamos, lo importante es no desviarnos del lugar en donde el Señor nos ha puesto. Que no desobedezcamos para no abrir esa puerta de amargura. El apóstol Pablo es un ejemplo de injusticias que en nuestros tiempos, si lo vemos, nosotros diríamos qué injusticia la que le hicieron. ¿Por qué digo esto? Pablo dice, y se los voy a leer, en Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. En Efesios 4:1: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Y les voy a leer otro, capítulo 6, verso 20 de Efesios siempre. Dice: por el cual soy embajador en cadenas, dice, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Pablo está diciendo, miren, yo estoy hablando, pero estoy encadenado. Ahí lo dice. Y ahí lo confirma, de que Pablo estaba prisionero. Y en Filipenses, donde habíamos leído el capítulo 1, verso 13, ahí lo vuelve a decir. Dice, de tal manera que Filipenses 1:13, oigan lo que dice, de tal manera que mis prisiones, dice, por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. O sea que Pablo vivía en la prisión y estaba encarcelado, y no era justo que lo hayan encarcelado. Y en el libro de los Hechos, solo lo voy a mencionar porque el objetivo no es hacer un estudio de esto, pero por ejemplo en Hechos capítulo 21, Pablo está en la prisión en Jerusalén. En Hechos 22 se habla que Pablo estuvo en prisión a causa de los judíos. En Hechos 23, el Sanedrín. En Hechos 24, en Cesarea. En Hechos 25, por el gobernador de Festo. En Hechos 26, por el rey Agripa. En Hechos 27, encadenado en un barco. Y en Hechos 28, encadenado en Roma. Entonces, Pablo muchas veces en todo su ministerio estuvo encarcelado. Y no fue que él fuera un misionero como nosotros podríamos imaginarlo, que viajó aquí, viajó allá y tuvo y le fue bien. Pablo tuvo muchas pruebas y estuvo mucho tiempo injustamente en la cárcel. Incluso se puede mencionar que estuvo 2 años en Filipos y también estuvo en Roma. Entonces, según la historia, había un comandante romano llamado Claudio Lisias. Entonces, ese gobernante le escribió a un gobernador de Cesarea que se llamaba Félix y le decía de que Pablo no podía estar en esa cárcel, no merecía estar en la cárcel. Y eso lo vemos en Hechos 23-29.
Aún así, sin embargo, Pablo sufrió 2 años de prisión en Cesarea bajo el gobernador Félix, porque a pesar de que le había dicho este comandante romano a ese gobernador de Cesarea que Pablo no debía estar en la cárcel, lo tuvo 2 años injustamente. Y entonces viene este gobernador de Cesarea y transfirió a Roma a Pablo. Entonces, cuando lo transfirió, resulta que le dieron otros 2 años en Roma. O sea que estuvo 4 años encarcelado sin siquiera emitirle un juicio. La Biblia, digamos, en algún momento solo dice que estuvo en la cárcel y de ahí fue de un evento a otro y resultó en Roma y lo metieron a la cárcel. Pero ya cuando uno estudia y ve la cronología de la palabra, fueron 4 años que Pablo estuvo en la cárcel y sin siquiera poder abogar por su justicia y porque lo sacaran por algo que él no había cometido. Y a eso se le llama injusticia. Entonces, ¿a cuántos nos ha pasado en la vida que nos hacen injusticias y nos vemos como impotentes ante una circunstancia? Y eso puede afectar nuestro corazón y podemos nosotros en algún momento llegar a desanimarnos o amargarnos. O nuestra fe puede decaer, o incluso podemos perder el amor por nuestro prójimo o el amor hacia el Señor. Sin embargo, Pablo aún así dice, con esos versículos que les citábamos, Pablo viene y dice que él por causa de los gentiles, pero aún así él les predica y él les habla del gozo que pueden tener. O sea que Pablo pudo, por esas injusticias, pudo haberse amargado, pero él no lo tomó así, ¿verdad? Sino que él aprovechó todas las oportunidades que el Señor iba poniendo en él para cumplir ese propósito por el cual el Señor lo había llamado, que era predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces es un ejemplo que nos da Pablo en esta carta de que nosotros como hijos del Señor debemos de cuidar nuestro corazón y no abrir esa puerta, ¿verdad?, de amargura, para que no nos afecte y también nosotros perdonar a las personas que han obrado injustamente, puede ser, ¿verdad?, en nuestra vida, ¿verdad? No, porque a veces uno piensa que, bueno, al perdonar le voy a hacer un favor a la otra persona que me hizo algún daño, pero al contrario, cuando nosotros perdonamos y no dejamos, ¿verdad?, que haya una raíz de amargura en nosotros, lo que estamos haciendo es ser libres, ¿verdad?, de todo eso. Y el beneficio es para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obedeciendo a algo que el Señor nos ha mandado, ¿verdad? Que también es el perdonar a esas personas que nos han hecho un mal. Y asimismo, nosotros poder ser restaurados en nuestro corazón. Así es. Y a través de los tiempos vemos cómo hay cosas que no son justas. Incluso a nosotros nos llegan pruebas y parecieran que no son justas. Podemos ver ejemplos. ¿Por qué Caín odió a Abel? Parecería injusto. Por el simple hecho de que Abel entregó una ofrenda agradable al Señor, le dio envidia. ¿Por qué los hermanos de José lo envidiaban? Porque parecía el favorito de su padre. ¿Por qué es que a Jesús lo odiaron los fariseos? Porque a Jesús lo seguían multitudes y lo amaban mucho. Entonces habían envidias. Asimismo, les hacemos la pregunta: ¿han tenido injusticias ustedes? ¿Alguien ha tenido alguna injusticia? ¿Alguien lo han despedido de algún trabajo injustamente? ¿A alguien le han gritado injustamente?
A alguien le han chocado un vehículo injustamente y no le han pagado. A alguien le han robado o lo han asaltado. A alguien no le han dado algo por dárselo a otro por preferencias. Muchas cosas pueden ser. O incluso, ¿por qué no decir? Alguien ha pensado que en su familia había un favorito y se sintió menospreciado y parecía injusto. O alguien ha hecho algún trabajo o ha colaborado y no se lo reconocen, sino que se lo reconocen a quien posiblemente no hizo mucho. Entonces eso a veces puede indignarnos como personas. Pero todo eso es algo que tenemos que pasar. Pero el Señor nos dejó algo, una medicina bien importante, y queremos compartírselos en este momento. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 1, del verso 3 al verso 12. Es algo largo, pero quiero que escuchen lo que dice esta palabra. Dice: gracia a vosotros y paz de parte de Dios, el Padre y Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y por el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Eso lo escribe Pablo a los tesalonicenses. De la manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias, por vuestra perseverancia, dice, y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. O sea que la iglesia de Tesalónica sufría también persecuciones y aflicciones, y dice aquí que las soportaba. ¿Qué aflicciones eran? Después dice, siempre 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 5. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo, dice, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. O sea, en otras palabras, Dios va a hacer justicia a aquellos que nos afligen a nosotros, hermanos y amigos y radioyentes. Siempre Dios va a hacer justicia por aquello que nos afligió, que no es justo, según esta palabra. Y el verso 7 dice: y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. O sea que el Señor nos va a dar alivio de nuestras aflicciones. Verso 8. Dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de la eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Con este fin, nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo el deseo de bondad, la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. O sea que Pablo tenía claro que aflicciones íbamos a tener en esta tierra. Sin embargo, Dios no se iba a quedar con nada. Él iba a dar su retribución a los injustos que nos habían afligido. Entonces, cuando nos aflijan, solo digamos: Señor. Bueno, el Señor dice en su palabra que de Él es la venganza. No, cuando nos haga una injusticia, no tratemos nosotros de devolver mal por mal. La palabra de Dios dice: venzamos con el bien el mal. Dejémoselo al Señor. A veces hay indignaciones por cosas que pasan, pero aquí dice el Señor en su palabra que Él va a dar a cada quien de acuerdo a cómo fue, porque dice: si los afligieron a los hijos de Dios, entonces el Señor va a juzgar y va a dar la paga a esas personas. Dice: y van a ir a condenación eterna. Y a nosotros, los hijos, sus hijos, dice que nos va a dar alivio. Entonces, el Señor dejó esto. O sea, no siempre tal vez en esta tierra vamos a recibir un buen trato. Y nos van a suceder cosas injustas. Pero no perdamos el enfoque hacia el Señor.
y que eso no permita que nosotros nos amarguemos, porque Pablo sufrió mucho. Ya resumimos cuánto estuvo en la cárcel, lo que le pasó, injustamente estuvo y no lo sacaban de la cárcel, y estando en la cárcel escribió las epístolas que a veces se conocen como epístolas carcelarias: Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Cuando uno lee esas cartas, Pablo no habla de lamentaciones, no habla de sus aflicciones, sí, pero anima a la iglesia a que busquen al Señor, a que se limpien, a que se llenen, a que en Efesios se habla de la armadura de Dios, ¿verdad? En los Colosenses también les habla de la salvación, en los Filipenses les habla de gozo. Entonces, Pablo, a pesar de sus aflicciones, él sabía en quién creía. Por eso, al inicio, cuando leímos Filipenses capítulo 1, mencionábamos que de los 30 versículos del capítulo 1, 17 veces mencionó a Cristo. Pablo estaba enamorado del Señor y él sabía de que el Señor era suficiente para sostenerlo a él. Ahora vamos a ver algo más. ¿Qué pasa cuando vienen momentos difíciles a nuestra vida? Filipenses capítulo 1, siempre, del 12 al 18. Pablo viene y en esos versos nos habla sobre la dependencia de Cristo en nuestra vida. El Espíritu Santo es quien nos va a guiar hacia toda verdad. Y el Espíritu Santo es el que nos va a dar la fuerza a nosotros para poder seguir adelante. Entonces, queremos citar esto, ¿verdad? Que fue un estudio de la palabra del Señor, que habla de que los mejores soldados del César cuidaban su palacio en Roma. Más o menos habían cerca de 16,000 soldados en la guardia del palacio. Imagínense qué gran ejército para una ciudad. Roma era digamos en ese entonces la ciudad, la potencia mundial. Y era, digamos, la potencia militar en ese entonces. Entonces, como premio a los soldados, dice, cuando se retiraban, servían por más o menos 16 años. Y como premio les daban la ciudadanía romana y les daban dinero. Entonces, Pablo había descubierto esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, Pablo era un ciudadano romano. Sin embargo, nosotros vemos que, digamos, el Señor escogió a Pablo y utilizó lo que Pablo tenía como medio para llegar a Roma. Lo que quiero decir con esto es que no perdamos nosotros el propósito por el cual el Señor nos llama. No es casualidad que alguien de repente haya estudiado o alguien sepa carpintería, o alguien sea herrero, o alguien estudie en la universidad alguna carrera, auditoría, administración de empresas, por mencionar algunos, alguna ingeniería, médicos, o alguien quizás no llegó a la universidad, tiene un bachillerato, pero Dios le permitió tener un negocio. No es casualidad eso, sino que Dios usa ese medio y puede usar ese medio para glorificar su nombre. Pablo, por ser ciudadano romano, tuvo la oportunidad de testificar en Roma. Ese fue el medio que Dios utilizó para llevarlo a Roma, porque era ciudadano romano. Entonces, en Filipenses 1, 2 y 13 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, Pablo venía y decía, bueno, miren, yo fui a la cárcel, estoy sufriendo, pero lo que me ha sucedido es para el bien del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo pretorio y a todos los demás. Como quien dice, bueno, miren, esto que me pasó de la cárcel, esto ha beneficiado en que el Evangelio se siga expandiendo. Sí, porque aún estando Pablo encarcelado, tuvo la oportunidad de testificarle a varios soldados
puesto que estuvo varios años encarcelado. Y él cumplió, ¿verdad?, el llamado del Señor, y cuántos, imagino yo, ¿verdad?, cuántos soldados, y me atrevería a decir que hasta con sus familias, conocieron del Evangelio a través de esa situación que a veces uno dice, pero ¿cómo le pudo haber pasado eso a Pablo, verdad? Incluso hasta él mismo pudo haber dicho, qué de bueno puede haber, ¿verdad?, que yo esté aquí sufriendo en la cárcel. Sin embargo, él aprovechó esa oportunidad, ¿verdad? Le sacó el provecho a ese lugar donde el Señor había permitió que él estuviera, para predicar el Evangelio y darle a conocer a todos, ¿verdad?, que Jesús vino a este mundo y que murió por nosotros para salvarnos, para perdonarnos y para darnos vida eterna. ¿Cuánta gente se pudo haber alcanzado a través de ese mensaje que Pablo dio, y que el Señor nos enseña, ¿verdad?, todo esto a través de esto que escribió Pablo, a través de la vida de Pablo y lo que él pasó. Qué gran enseñanza el Señor nos da a cada uno, de saber que todo es con un propósito en nuestra vida. A veces lo oímos tanto, ¿verdad?, ustedes, de que todo tiene un propósito, pero esa es la verdad. En el Señor todo tiene una razón de ser. Y depende de nosotros, ¿verdad?, cómo lo aprovechamos o nos quejamos, ¿verdad? Uno es el que toma la decisión. Pero si el Señor está contigo, grandes obras vas a ver, porque son grandes las obras que el Señor hace a través de nosotros, porque al final nosotros solo somos instrumentos en sus manos, pero nosotros nos tenemos que dejar usar por Él y no perder, ¿verdad?, ese gozo y lo que el Señor quiere para nosotros. Lo importante es que nosotros aprendamos a obedecer y a no perder la confianza en el Señor. Así es, y también a mí admiro la vida de Pablo, que en medio de las pruebas él predicaba el Evangelio del Señor y animaba a la iglesia a que siguiera adelante, a que buscaran, que tuvieran paciencia, amonestando y exhortando a la iglesia, aún en la cárcel. Y mucha gente envidiaba a Pablo, y lo que admiro es que lo envidiaban y aún así Pablo seguía predicando el Evangelio, y aún en sus aflicciones y en la cárcel, pero él le seguía sirviendo al Señor. Y creo que esa es una actitud de un buen siervo, que no se deje llevar por las críticas que existan de las personas, sino que siga poniendo su mirada en Cristo, la mirada en Cristo Jesús. Y él lo decía muchas veces en las cartas que escribió, que él se regocijaba, él oraba por los hermanos, por las iglesias, y él decía que por causa de Cristo él sufría. Decía, por causa de la iglesia yo sufro tribulación, y él se regocijaba, y es una actitud de servicio y de humildad que yo veo, porque hay personas que vienen y tienen alguna tribulación, alguna prueba, y se desaniman, pero en estas circunstancias que vemos aquí de Pablo, dice uno, verdaderamente uno no ha pasado por todo eso como para uno decir,
ya no voy a predicar de Cristo o ya no voy a servir al Señor, sino que esto más bien nos anima para pensar en que sí podemos con la ayuda del Señor servirle. Vamos a finalizar con esto. Filipenses 1:18 al 26 dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y Pablo está en la cárcel, oigan lo que dice, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, en la que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. O sea que Pablo decía, bueno, esté en la cárcel o no esté en la cárcel, pues yo vivo para Cristo. Si estoy aquí o me voy de esta tierra, estoy con Cristo. Entonces, eso es lo que decía Pablo. O sea, él en medio de su tribulación se gozaba. Entonces, cuando tengamos pruebas, cuando tengamos luchas, cuando tengamos alguna injusticia, gocémonos en el Señor. Primero, como dijo Jesús, que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y ya somos salvos por gracia inmerecida. Pero el Señor lo hizo y nos salvó. Primero eso, somos salvos por su gracia, por la pura misericordia del Señor. Y gocémonos también que el Señor hasta este momento pues nos ha ayudado en medio de las pruebas y las luchas. Y sigámosle buscando, sigámosle sirviendo al Señor. Simplemente Pablo dijo al final, he acabado la carrera, ¿no? ¿Por qué? Porque dio hasta el final lo que Dios le permitió dar. Donde quiera que esté, quizás usted que nos está escuchando en este momento dice, yo no quiero estar en este trabajo, yo no quiero estar en esta casa, yo no quiero estar en esta situación, yo quisiera estar en otro lado, en otras circunstancias. Pablo no quería estar en la cárcel, sin embargo estaba ahí, pero aprovechó eso para seguir testificando del Evangelio y de Cristo Jesús. Así mismo nosotros no anhelemos estar con el Señor y anhelemos buscar su rostro, buscarle a Él y estemos donde estemos, que esas circunstancias no muevan nuestra fe, sino que más bien le sigamos buscando y tengamos ese gozo que Pablo le transmitió a los filipenses, que buscaran al Señor, que se dejaran guiar por el Espíritu Santo y que pusieran su mirada en Cristo Jesús. Sí, quiero leerles lo que dice aquí en Romanos 5, del 3 al 5, y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y entonces, hermanos, a veces pasamos más tiempo quejándonos y diciéndole al Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué esto? Si seguramente que si nos ponen a escoger, no escogeríamos las pruebas por las que hemos pasado, definitivamente, pero tengamos la plena confianza y la certeza de que el Señor nos está enseñando algo, y como dice aquí en Romanos, ¿verdad? La tribulación produce paciencia, y hay muchas cosas, ¿verdad? Como lo leí, que eso nos da a nuestra vida. Entonces, confiemos en el Señor de que su voluntad es agradable, es buena y es perfecta para nosotros que somos sus hijos, ¿verdad? Y saber de que estamos siendo transformados a la imagen del Señor, y el Señor quiere limpiarnos, pero confiemos en el Señor, no desmayemos, busquemos al Señor y entreguémosle todas nuestras cargas, que el Señor obra en cada uno de nosotros, y asimismo
vamos a encontrar nosotros paz y gozo en el Señor a medida que nosotros nos vamos rindiendo delante de su presencia. Bueno, hermanos, terminamos en esta hora y los animamos a que juntos sigamos buscando del Señor, llenándonos de su presencia, alabándole, glorificándole, y pues los invitamos a que siempre se gocen juntamente con nosotros en este programa Familias de Pacto. Que Dios les bendiga. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.